yo sé que nosotros, cierto, siempre hablamos del presidente, de hecho hay toda una cantidad de críticas al presidente, pero la posición del presidente no deja de ser, ya sea cierto el resultado o no de su gestión, porque obviamente la nación le ha elegido para tomar el cargo de presidente. Y como un ejemplo, más bien cierto, yo quiero decir que nosotros tenemos una posición en Cristo Jesús. Ahora, cómo desarrollamos, cierto, nuestra posición es otra cosa. Eso tiene que ver con la condición. Entonces es importante esta mañana analizar no solamente la posición, sino también cómo evidenciar esa posición, cómo ocuparnos en el cargo de hijos de Dios. Entonces, vamos a leer, cierto, esta porción de la Biblia en capítulo número 2, versículos 8 en adelante, donde la Biblia dice, todos juntos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, y en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, otra vez, hay 3 veces con él, dice, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, y en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Vamos hasta el versículo 18. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente e hinchado por su propia mente. Amén. Ahora, uno puede decir hasta el final, pero terminamos ahí hasta el versículo 18. Amén. Bien, hermanos, entonces nosotros, cierto, tenemos esta verdad en cuanto a cierta la posición en Cristo. Ahora, según lo que nosotros vemos, cierto, en Colosenses capítulo 2, versículo 10, la Biblia dice que nuestra posición en Cristo es que estamos completos en Él. Dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Entonces, ¿qué es lo que nos falta al que ha confiado en Jesús para su salvación? ¿Qué es lo que falta al que ha confiado en Jesús para su salvación? ¿Hay algo que falte, hermano, para nuestra salvación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay algo que le falta a usted para su salvación? ¿Alguien podría comentar? ¿O es una pregunta que no tiene una respuesta, digamos, o no tiene ninguna respuesta? ¿Hay algo que te falte para tu salvación? Si No nos, en Jesús. ¿puedo hablar yo? ¿Sí? No nos falta nada para la salvación, porque en Cristo somos salvos no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo en la cruz. Ok. Bueno, es una respuesta. ¿Habría otra respuesta? Pastor, ¿Sí? el otro día vi un video de una X persona que hablaba sobre la salvación. Decía que los méritos de Cristo, lo que Cristo hace, corresponde al 60% de una escala del 1 al 100. Y el otro 40% lo llamamos nosotros con lo que hagamos para Él.
Entonces, como que, Ya. entre comillas, tenemos asegurado la salvación, pero igual tenemos que agregarle ese 40%. Entonces digo eso porque en general mucha gente piensa así, como que Dios nos salva y ahora le pagamos de vuelta lo que hizo por nosotros. Pero en rigor ahí, evidentemente, el punto de Pablo es que en Cristo está todo. Su vida, muerte, resurrección, su obra es la que nos cura a nosotros. Entonces, en rigor estamos completos y no necesitamos nada. Ok. Bueno, es importante diferenciar la posición. ¿Se acuerdan los que han estado en la clase de hermenéutica? De lo que es la condición o el andar cristiano. Y la posición es invariable. Ya sabemos, ¿cierto?, que como ya mencioné al comienzo, el presidente de la República tiene una posición que va a terminar cuando termine, ¿cierto?, su mandato. Pero nosotros, cuando somos llamados a la posición de hijos de Dios, es algo que no termina. Y obviamente, pero sí hay un reflejo de esa posición que tiene que ver con nuestro ejercicio de la posición, y ese es lo que llamamos el andar cristiano. Entonces, del punto de vista de la salvación, la posición no cambia. Por lo tanto, nada nos falta si hemos confiado en Jesús para nuestra salvación. Nada nos falta para nuestra salvación, porque en la Biblia dice que nosotros estamos completos en Jesucristo, que es la cabeza. Por eso, ahora, el apóstol frente a esta verdad, realmente trata, ¿cierto?, un tema con la iglesia de Colosas, porque habían doctrinas, ¿cierto?, que estaban involucrando un engaño a la gente. Y por eso les dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y sabemos, recuerda, qué tipo de filosofías o sutilezas, ¿cierto?, había como enseñanza en la iglesia de Colosas. ¿Alguien recuerda? ¿O qué rudimentos tenían? ¿Alguien puede recordar eso que hemos ya mencionado? ¿Sí? No sé si tomaron nota de la clase anterior o de la predicación anterior. Bueno, habían filosofías, recordamos el gnosticismo. Esta es una herejía que atacaba al cristianismo en varias formas, ¿cierto? Más bien, ¿cierto?, desconocía la deidad de Jesús. También tradiciones que tenían la apariencia de dignidad, porque básicamente, ¿cierto?, hablaban de los misterios. También estaba el legalismo, que se enfocaba en ser aceptado ante Dios por nuestras obras buenas, rechazando la suficiencia del sacrificio de Cristo, el perdón que Dios nos ha dado, ¿cierto?, en él. Y entonces, hermano, la Biblia dice que aquí el apóstol responde frente a estas cosas, que nada nos falta, porque Jesús, ¿cierto?, es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, y obviamente nosotros en una posición muy importante en Cristo Jesús. Dios nos hace perfectos, nos ve perfectos en la manera en que Él nos ve. Ahora, ¿cómo llegamos a estar en Cristo? Dios nos puso allí. La Biblia dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Se acuerda que enfatizamos en nuestra lectura con Cristo, en Cristo? Hay que anotar, hay que subrayar esas palabras en la Biblia, ¿cierto? Porque nosotros estamos en una posición que Dios nos ha dado en Cristo. Y estamos, ¿cierto? Por causa de que Dios nos ha llamado para estar, ¿cierto?, en Cristo Jesús. Y por lo tanto llegamos a estar en Cristo porque Dios nos puso allí a través, ¿cierto?, del Evangelio y la obra de Cristo. Ahora, ¿qué significa estar completos en Él? Lo que vemos, ¿cierto?, el versículo 12 del capítulo 1 y también versículo 13 del capítulo 1. Alguien puede leerlo porque vamos a mencionar, ¿cierto?, qué significa estar completos en Él. Versículos 12 y 13 del capítulo 1. Y también, ¿cierto?, vemos otro pasaje en este sentido, ¿cierto? Al versículo 12, los dos versículos, ¿cierto?, que tenemos. ¿Ok? Versículos 12, 13, ¿quién dice yo? ¿Ok? ¿Qué significa entonces estar completos? ¿Alguien lo puede leer?
capítulo número 1, versículos 12 y 13. ¿Ok? Y luego versículo 21. ¿Quién tiene su Biblia ahí lista para leer? Amén, pastor. ¿Ya? Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado. Amén. Entonces, Dios nos ha dado una posición en Cristo. Esa posición es hacernos aptos. Una tremenda palabra, ¿cierto? Nos queda grande para participar de la herencia de los santos, pero es lo que Dios hizo. No tenemos que cuestionar eso. Dios nos hizo aptos para participar, porque nos ha dado, ¿cierto?, el perdón, nos ha dado la justificación, nos ha dado, ¿cierto?, realmente la posición de aptos para participar de la herencia de los santos. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estábamos antes en el reino de Satanás. Efesios 2, 2:1 nos habla, ¿cierto?, que éramos hijos de desobediencia y nos ha reconciliado, Y también otra cosa más, la posición que significa que nos ha circuncidado la circuncisión de Cristo. ¿Se acuerda que la circuncisión para los judíos era, alguien puede leer versículos 11 y 12 del capítulo 2, capítulo 2 ahora, versículos 11 y 12. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Y vamos a comentar qué significa la circuncisión, la sepultación, el bautismo y el hecho de ser resucitados con él, ¿cierto? ¿Quién puede leer versículos 11 al 12? ¿Sí? Amén. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al estar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Entonces, aquí hay tres cosas, ¿cierto? Somos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Eso significa que en el caso, ¿cierto?, de los judíos, esos se circuncidaban, ¿cierto?, físicamente, pero Dios nos circuncida, dice, en el corazón. Nos sella, ¿cierto?, con un corazón nuevo. Y eso es realmente significa nos ha crucificado con Cristo, la muerte, la sepultación, ¿cierto? Y nos ha sepultado al mundo en la resurrección a la novedad de vida y simbolizada por el bautismo y por la fe obrada en nuestros corazones. No es que el bautismo, ¿cierto?, nos ha transformado más bien en agua, sino la muerte de Jesús. Por medio de Cristo somos resucitados los que estábamos muy muertos en el pecado. Y la muerte de Cristo fue la muerte de nuestros pecados. La resurrección de Jesús es la vivificación de nuestras almas. Cristo, cierto, sacó del camino de la ley, de las ordenanzas, que fue yugo para los judíos y muro de separación para nosotros. Y las sombras huyeron cuando la sustancia se hizo presente, y eso es Jesús. Entonces hemos sido librados de los deseos de la carne, pecaminoso. No significa que no seamos expuestos, no por medio de una operación quirúrgica en el prepucio, sino por la circuncisión de Jesús. ¿Ya? Esa circuncisión que fue hecha en su sangre para testificar realmente del pacto de gracia y amor por nosotros. Amén. Ahora, cuando dice sepultados con él en el bautismo, ¿usted vio a Jesús en su bautismo de agua? Yo no lo vi cuando me bautizaron. Usted tampoco. Yo cuando, de hecho, siendo pastor, no he visto físicamente a Jesús.
Entonces, ¿de qué está hablando? No está hablando del bautismo en agua. El bautismo en agua simboliza nuestra nueva vida, ¿cierto? Nuestra muerte a la vida antigua y nuestra resurrección. Entonces, dice la Biblia que la vieja y perversa naturaleza fue sepultada con Jesucristo en su muerte, que es el bautismo en Cristo, su muerte. Acuérdense que él hablaba de un bautismo del cual tenía que ser llevado a cabo después del bautismo de Juan. Entonces, no fue nuestro bautismo en agua, sino el bautismo de Jesús, que nosotros morimos, ¿cierto?, a la vida antigua, y en su sepultura y su resurrección fuimos renovados a una nueva vida. El bautismo en agua refleja la realidad espiritual nueva de nuestra naturaleza, ¿cierto?, la nueva que Dios nos ha dado. Ahora, si seguimos en esta posición, acuérdense que vimos, ¿cierto?, varias cosas. Aptos para participar de la herencia de los santos, trasladados al reino de Jesucristo, reconciliados, circuncidados en circuncisión de Jesús, sepultados con él en el bautismo de Cristo, resucitados con él. Ahora también Dios nos ha dado vida espiritual y hemos muerto una vida antigua y luego escondidos con Cristo. Estamos ahí, ¿cierto? Dios nos ve en Cristo Jesús. ¿Usted se ha escondido de alguien detrás de otra persona? Bueno, así es lo que Dios dice. Entonces, ¿qué dice el versículo 13 y 15 ahora en nuestro texto? Versículos 13 y 15. Y alguien más que busque capítulo 3, versículo 3 en adelante. ¿Quién tiene versículos 13 y 15 del capítulo 2? ¿Qué es la posición en Cristo? Porque dice, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. ¿Quién lo tiene? Lo lee, por favor. ¿Yo puedo? ¿Ya? ¿Sí? Dice Colosenses 2, 13 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Bueno, el versículo 14 y 15 hay que leerlo juntos. Eso era parte de Entonces, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces Dios nos da vida espiritual a través del perdón. ¿Y qué dice el versículo 3 del capítulo 3? Versículo 3 del capítulo 3. Amén. Sí. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Muertos a la vida antigua, escondidos con Cristo en Dios. ¿Usted ha jugado a la escondida? Bueno, la verdad es que es una manera, cierto, nuestra que Dios ocupa en su palabra para hacernos ver que realmente estamos, cierto, protegidos por la obra de Cristo ante el juicio de Dios. Y por lo tanto, cierto, tenemos una tremenda posición delante del Padre. Entonces, la posición es grande porque dice, vosotros estáis completos en él, completos en él. Amén. Ahora, por lo tanto, lo que soy en Cristo, cuando recibimos, cierto, al Señor y somos transformados, recibimos una gran cantidad de bendiciones al ser hechos nuevas criaturas. Soy nueva criatura, especial tesoro, templo del Espíritu Santo, sal de la tierra, muchas cosas más. Soy luz del mundo, hechura suya, piedras vivas, ministro del nuevo pacto. Soy linaje escogido, hijo de Dios, heredero de Dios, embajador de Cristo. ¿Necesita algo más, hermano? Ay, ay, ay. ¿Cierto? La verdad es que tenemos un tremendo privilegio. Ahora, ¿y eso a causa de qué? ¿Quién es el que nos da ciertos privilegios? Sabemos, cierto, que la reputación no es suya ni nuestra, la reputación la tiene Jesús. Jesús tiene una reputación grande delante del Padre, porque la Biblia dice que agradó al Padre, eso está en versículo 19, que en Jesucristo radicara toda plenitud.
ya en la clase anterior, en la enseñanza anterior, vimos, ¿cierto?, que Jesús es Dios, ¿cierto? Es lo que demuestra el apóstol aquí. Porque Jesucristo es el creador y propósito final de la creación. Siendo Dios creador, Dios eterno, Jesucristo también lo es. Él es antes de todas las cosas. Dios es el sustentador, pero Jesús es quien sostiene este mundo. ¿Ok? También Dios es autoridad de la iglesia y Jesús es gerente general, siendo de la iglesia. Siendo Dios que creó a Adán y cayó en el pecado, Jesús tomó el lugar de ser el primogénito, tomó el lugar del primer Adán, sin pecado. Siendo Dios preeminente sobre toda la creación, no hay preeminencia mayor que la de Jesús. Y eso está cierto lo que hemos visto en nuestra enseñanza anterior. Ahora, siguiendo con la reputación de Jesús, siendo Dios poderoso sobre el mal, Jesús también tiene el poder sobre el pecado y demostró su victoria en la cruz. Satanás ya no tiene nada que decir de nuestro pecado delante de Dios. Y obviamente la justicia también de Dios. Porque sabemos que Satanás es el acusador, pero también está la justicia de Dios condenando, ¿cierto?, el pecado. Pero la Biblia dice que Él triunfó sobre ellos en la cruz. Cristo exhibió la maldad del diablo y sus huestes estando clavado en la cruz. En la cruz se proclamó el triunfo de Jesús sobre el maligno y su obra de destrucción y condenación. Entonces, hermano, la posición no está porque tenemos méritos, sino por los méritos de Jesús. Y es una posición grande. Amén. Ahora, ¿cómo una persona puede llegar a tener esta posición delante de Dios? Es una pregunta. ¿Cómo una persona puede llegar a tener esta posición que hemos mencionado delante de Dios? Pregunta para usted. ¿Cómo una persona puede llegar a tener esta posición delante del Señor? ¿Cómo una persona puede llegar a tener otra posición? Yo sé que algunos han postulado un cargo, ¿cierto? Mandando un currículum, hay toda una entrevista. Y obviamente el entrevistador le pregunta sobre su experiencia, los estudios que tiene que mostrar el certificado de antecedentes, recomendaciones. ¿Ya? Si nosotros llegamos a esta posición, ¿cómo, cierto, tener esta posición? ¿Cómo una persona puede tener esta posición? Pregunta. ¿Sí? ¿Eduardo? Porque Cristo nos justifica nomás, no porque nosotros podamos. ¿De acuerdo? En un sentido, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Hay algo más que podemos agregar? ¿Cuál es el currículum que tenemos que tener? Bueno, hay que entender y aceptar el misterio de Jesucristo, ¿cierto? Porque la Biblia dice que hay que reconocer que Jesús es Dios, hay que reconocer también su obra expiatoria, no por méritos humanos, sino por la sangre de Jesús, y también establecer que Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No es la esperanza en un misterio, ¿cierto? Porque ese misterio ya se decantó, se reveló a nosotros la persona de Jesús siendo Dios encarnado. Y ese Dios encarnado fue la cruz para morir por nosotros. Por lo tanto, ¿cierto? Una persona para tener esa posición delante de Dios de ser completo, necesita arrepentirse, necesita tener, ¿cierto?, la bendición de la salvación y el perdón de pecados por la fe en Jesús como su Salvador. Ahora entramos en la tercera cosa que quiero resaltar, es el hecho, ¿cuál es nuestra condición ahora? ¿Cuál es nuestra condición ahora? Si bien tenemos una posición, como ya mencioné el caso, ¿cierto?, del presidente, él tiene una posición, pero ¿cuántas piedras, ¿cierto?, le llegan? ¿Por qué? Porque obviamente hay una condición que no es su posición, que se le critica, ¿cierto? Bueno, yo sé que muchos critican a los profesores, al pastor, otros critican, ¿cierto?, a su bueno, jefe, etcétera. La esposa critica la posición del esposo, al revés, ¿cierto? Pero la condición, perdón, porque obviamente ser esposo es una condición, es una posición, pero otra cosa es la condición. Entonces, ¿cómo es nuestra condición frente a nuestra posición, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Cómo es nuestra condición
o digo bien cierto, ocupando la posición o el cargo que Dios nos da. Respuesta, espero respuesta. Pregunta cierto de bachillerato. ¿Cómo es nuestra condición delante de Dios? ¿Ok? ¿Alguien puede mencionar algo? ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Justos, Porque es la posición, ¿sí? justos, La condición. o sea, Bueno. con Cristo somos justos. Ok, esa es la posición que tenemos. Dios nos justificó, pero ahora hay todo un proceso, ¿cierto? En cuanto a que nuestra condición está en un proceso, ¿cierto? De santificación. Si bien Dios nos ve completos y perfectos en cuanto a nuestra salvación, debemos reconocer que estamos en una condición de lucha, cuyo proceso es la santificación práctica, ¿ok? O sea, ejercer nuestra posición. Si decimos que no tenemos pecado, la Biblia dice que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nuestra condición es la manera como vivimos en la tierra. La Biblia llama a esta condición nuestro andar. Y nos ayudará en nuestra vida cristiana a recordar que nuestra posición es la manera como Dios nos ve en Cristo. Nuestra posición es la manera en cómo Dios nos ve en Cristo, mientras que nuestra condición es la manera en que vivimos, ¿cierto? Ahora. Amén. Y en ese sentido, podemos hacer la pregunta, ¿querrá decir eso que podemos estar satisfechos con esa condición? ¿Querrá decir que podemos estar satisfechos con esa condición? La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? En Colosenses 2:6. Está en la pantalla, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que dice, andad en él. ¿Recuerdas tú cuando recibiste, de qué manera tú recibiste al Señor? Una buena pregunta frente a este pasaje en la Biblia. ¿De qué manera tú recibiste al Señor? ¿Alguien puede mencionar cuando recibió al Señor? ¿Qué fue la situación en la cual se vio cuando recibió al Señor? ¿Y por qué recibió al Señor? No escucho. Es porque lo arrepentimos de la vida que llevamos para seguir el camino de Dios. Ok, nos arrepentimos, ¿cierto? Eso significa que fuimos humildes para decir, Señor, sí, estoy de acuerdo contigo, que soy pecador, que no merezco el perdón, pero puedo, ¿cierto?, confiar en Jesús como mi Salvador. Esa misma actitud y de fe y de humildad, ¿cierto?, debe mantenerse en la vida cristiana. Por eso dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Por lo tanto, si yo he sido perdonado, debo vivir, ¿cierto?, el perdón que Dios me ha dado. Si Dios me ha santificado, debo vivir en la santidad. No quiere decir, ¿cierto?, que yo debo seguir andando igual que antes. Dios quiere que nuestra vida cotidiana llegue a la altura de nuestra posición en Cristo. La Biblia dice que somos santos en Cristo. Dios quiere que seamos santos también en nuestra vida diaria. La Biblia, ¿cierto?, nos dice que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y eso significa seguir viviendo por la fe en lo que Dios dice. Quiere decir que debemos depender de lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿cómo una persona evidencia que está en la posición en Cristo delante de Dios? ¿Cómo una persona evidencia que está en la posición en Cristo delante de Dios? Porque a la vista del Señor siempre somos perfectos, somos completos, pero en nosotros mismos tenemos una permanente lucha entre la carne y el espíritu, por lo cual debemos cultivar nuestra posición en Cristo, ejercer nuestro cargo, ¿cierto? Entonces, la Biblia dice que debemos andar como Él anduvo. Ahora, andad en Él, volviendo, ¿cierto?, a Colosenses 2:6. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7?
¿Quién puede leerlo? Y luego alguien que lea versículos 9 al 10 del capítulo 1. Primero, capítulo 1, versículos 9 al 10. Y la segunda, hermano, capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice, Amén. versículo 9 al 10 del capítulo 1. Jorge, si lo tiene ahí. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Entonces, hermano, aquí hay varias cosas, ¿cierto? A través de un andar diferente o como era antes, ¿cierto? Una cosa es andar como uno era antes y la otra es como andar ahora como Cristo, ¿cierto? Andando como es digno del Señor. La pregunta es, ¿cómo andamos? Yo sé que usamos ese término, ¿cierto? ¿Cómo andamos? Pero la verdad es que este cómo andamos es para nosotros ahora aplicar, ¿cierto?, nuestra vida espiritual en Cristo, en nuestra posición. Y la Biblia dice que debemos ser arraigados. La palabra arraigados tiene que ver con un árbol firme, ¿cierto? Hemos tenido alguna práctica con mi esposa, sobre todo ella, ¿cierto? Con plantas y árboles. Bueno, planté un árbol acá, donde vivimos ahora. Ya el libro está escrito, ¿cierto? Bueno, pero hay árboles que tienen raíces profundas. De hecho, consultamos con un jardinero si regamos mucho o poco, ¿cierto? Un árbol que está en la calle, no, él dice, no tengo que preocuparse porque este árbol toma, ¿cierto?, sus raíces en aguas que están profundas. Hay otros árboles que están no firmes, ¿cierto? Pero hay árboles que son firmes. La Biblia dice arraigados y luego sobre edificados. Tenemos, ¿cierto?, un fundamento que Jesús, aún lo que es la base de los apóstoles, pero tenemos que seguir sobre edificándonos en el Señor, en Él, en Jesús. Luego dice, confirmados en la fe. ¿Qué dice versículos 6 al 7 del capítulo número 2? Capítulo 2, versículos 6 al 7. Amén. Leo. ¿Sí? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, y abundando en acciones de gracias. Confirmados, ¿cierto? Es otra palabra aquí. Aparte de arraigados y sobreedificados, es confirmados. Hermano, ¿cómo nos confirmamos en la fe? Yo sé que hay una religión que tiene una etapa, ¿cierto?, de los niños donde dicen, ya tú eres crecido, tienes que confirmar tu fe. Pero ese es el concepto que la Biblia nos da de ser confirmados en la fe. ¿Cómo nosotros podemos ser confirmados en la fe? ¿Alguien puede dar una aplicación de esta palabra, confirmados en la fe? ¿Qué Son quiere los decir confirmado? frutos, pastor, Sí, los frutos de perdón. arrepentimiento de la vida nueva, de la Perdón, de vida nuevo. transformada. Los frutos de arrepentimiento de la vida nueva. Los frutos de arrepentimiento de la vida nueva, ¿ok? Cuando uno es transformado por el Espíritu Santo y Ok. vuelve a nacer Cuando uno, ¿cierto?, nace. de nuevo por la fe. Pero ese, ¿cierto?, es el hecho de la confirmación, da la impresión que es la confesión, ¿cierto?, permanente, pero esa confirmación también viene por el hecho de que nosotros estamos expuestos a la predicación de la palabra continuamente. Y nosotros decimos amén, amén. De hecho, en esta mañana estamos siendo confirmados en la fe. Nosotros estamos dando testimonio de lo que es la verdad de la palabra y damos cierto por hecho al decir amén, cierto que estamos confirmando lo que Dios dice en su palabra. Por eso que una persona que solamente dice ya acepté a Cristo, no está haciendo cierto lo que la Biblia dice, que debemos ser arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe. Yo sé que
La salvación es permanente, pero la confirmación, el crecimiento, la santificación es algo que es progresivo en nuestra vida. Entonces, no es una fe temporal, es algo que sigue alimentándose en nuestra vida. La salvación, la fe de salvación es una, pero la fe, cierto, luego de la vida práctica es otra. Y eso es a través de la vida cristiana. Entonces, siguiendo con la pregunta que una persona evidencia que está en la posición en Cristo delante de Dios, debe abundar en acciones de gracia, como leyó nuestra hermana. Y además precavidos del engaño de filosofías y doctrinas humanas. ¿Qué dice ahora? Versículos 17 al 18. Versículos 17 al 18 del capítulo número 2. ¿Ok? ¿Quién lo tiene? Versículos 17 al 18. Nuestro texto en Colosenses. Léalo. Amén. ¿Sí? ¿Sabéis? Dale. Ya. El 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Amén. Acuérdense que la advertencia del apóstol Pablo, cierto, a los Colosas era que debían tener precaución sobre el engaño, filosofías y doctrinas humanas, los rudimentos del mundo, etc. Y aquí, cierto, en el versículo 17 al 18, está asociado, cierto, a temas relacionados con, doctrinas que tienen que ver con el legalismo del Antiguo Testamento, donde, cierto, ellos interpretaban esto como un atributo para ser salvado en cuanto a comer ciertas cosas, no comer otras, y de hecho algunas personas juzgan la vida cristiana por la comida. Recordamos con mi esposa haber escuchado a un predicador de los que enfatizan el sábado, que si uno come carne de cerdo va a ir al infierno. Y ellos se enfocan, cierto, todo lo que es la parte de salvación vinculada, cierto, a cumplir la ley. Otros juzgan la vida a base de la tradición y de filosofías humanas. Bueno, ya hemos hablado, cierto, de todo lo que es hoy día la tradición. Muchos enfatizan una adoración a los ángeles, o dicen haber recibido revelación de los ángeles, o dicen hablar en lenguajes angelicales, pero son fábulas, ¿ya? La verdad es que en cuanto, cierto, al crecimiento, tenemos que tener precaución del engaño y filosofía y doctrinas humanas, ¿ya? Porque la posición que tenemos en Cristo es invariable, pero tenemos que seguir, cierto, abundando en acciones de gracia, andar, cierto, como es digno del Señor, precavidos también de filosofías y engaños. Ya he mencionado otras cosas, que personas que un día comenzaron, cierto, supuestamente su fe en Jesús, tomaron doctrinas, cierto, de una etnia y transforman todo ahora, cierto, como al contrario. Ya, cierto, los cristianos, cierto, han invadido sus propiedades, etcétera, y básicamente no valoran para nada lo que un día recibieron como evangelio, porque obviamente hay muchas doctrinas humanas. Y ahora, siguiendo, también la Biblia dice que debemos vestirnos en la manera espiritual. Ahora, capítulo 3, versículos 15, del 5 al 14, un poco más amplio este pasaje. Como una persona evidencia que está en la posición en Cristo delante de él. Este es el programa, vamos a decir, cierto, en la descripción de cargo de la posición que Dios nos ha dado. Hay que tomar, cierto, una vestimenta diferente. No, cierto, antes como en el mundo, sino ahora dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de amor. No vamos a leerlo, tiene que leerlo usted, cierto, este pasaje. Entonces, hay una vestimenta diferente. Yo sé que a veces la vestimenta externa refleja un poco la condición, cierto, del cual uno quiere enfatizar. Pero Dios quiere que tengamos una vestimenta interna, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Ejercemos la misericordia, vivimos apartados, cierto, del pecado, nos amamos unos a otros, tenemos, cierto, benignidad, no solamente hacia los que nos caen bien, sino también a los que no
han hecho, cierto, algo bueno en nosotros. Somos humildes, mantenemos, cierto, este mismo espíritu que teníamos cuando nos reconciliamos con el Señor, o tomamos el camino del orgullo, de la impaciencia, de la murmuración y cuantas cosas, cierto, el no perdonar. También, cierto, Dios quiere que seamos gobernados por realmente por el Señor. El pasaje, versículo 15 y 16, un pasaje corto, podemos leerlo, sí, capítulo 3, versículos 15 y 16. La Biblia dice que debemos tener el gobierno de la paz de Dios. ¿Cuántos conflictos hay en nuestra nación? Pero nosotros como cristianos tenemos que tener y practicar la paz de Dios. Y también siendo gobernados por la palabra de Jesús. Aún la música debe ser, dice la Biblia, con gracia dirigida al Señor. O sea, lenguaje, práctica, énfasis en nuestra vida debe ser diferente. ¿Qué dice el capítulo 3, versículos 15 al 16? Ahora sí puedo pedir que lo lean. Amén. Léanlo, hermano. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmo e himnos y cánticos espirituales. Amén. Entonces, hermano, la verdad es que la descripción de cargo nuestra en la posición que Dios nos ha dado tiene varios detalles. Y la verdad es que tenemos que aplicar esto en nuestra vida personal. Entonces, haciendo un breve repaso, Dios, cierto, que quiere que evidenciemos nuestra posición, arraigados y solidificados en Él, siendo firmes, confirmados en la fe, andando como es digno del Señor, abundando en acciones de gracia, preocupados de vestir de la manera espiritual, cierto, guiados y gobernados por la paz de Dios, y considerando la autoridad del Señor, reconociendo que nuestro andar no es perfecto, si bien tenemos la posición de completos, pero siendo humildes para decir, Señor, tengo necesidad de que tú me guíes y tengo necesidad de que tú me ayudes. Amén. Entonces, ¿en qué manera nosotros estamos ocupándonos en la posición que Dios nos ha dado? ¿Podemos afirmar que nuestra condición manifiesta el privilegio de nuestra posición? Parece un chavalengua la pregunta. Pregunto de nuevo. ¿Puede usted afirmar que su condición manifiesta el privilegio de su posición? Pregunto de nuevo. ¿Puede usted afirmar que su condición manifiesta el privilegio de su cargo como hijo de Dios? Una pregunta. ¿Podemos afirmar que nuestra condición manifiesta el privilegio de nuestra posición? Yo pienso que no, pastor. ¿Ya? Ok. ¿Por qué? Porque no depende de mi condición, sino de la fe, por medio de la salvación por medio de la fe. O sea, una condición, yo no creo que un caído no puede ser cielo o algo por el estilo, pensamiento. Una persona que esté enferma espiritualmente puede ser poco. Esa condición no le priva de lo que es la salvación. Amén. A ver, ¿puede explicarlo un poco mejor? Porque no escuché bien. Lo que entendí yo de la pregunta era que si la condición de la persona es lo que puede hacer que le puede quitarle algo de lo que Dios le ofreció. O sea, Dios le ofreció una salvación y ninguna condición que tenga el hombre se la puede quitar. Eso es lo que yo entendí de la pregunta. Ok, la condición entonces, cierto, es diferente a la posición. La salvación no se pierde, lo que uno pierde, bueno, siempre decimos, es la comunión con Dios, es los privilegios que Dios nos da, ¿cierto? La paz de Dios, bueno, la benignidad, ¿cierto? Que no aprovechamos, las bendiciones que tenemos, ¿cierto? Para ocuparnos en nuestro andar cristiano.
Y en ese sentido, cierto, la pregunta es ¿en qué manera estamos reflejando la posición que ahora tenemos en Cristo? La posición de santos, ¿qué más? Reconciliados, ¿qué más? Perdonados. Ya cierto, no tenemos un temor del juicio de Dios, pero sí tenemos temor, debemos tener temor de la disciplina de Dios. Porque Dios al que ama, dice la Biblia, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Recordemos que el Señor nos presentó santos y sin mancha. Y esa posición debemos reflejar en la vida práctica. Y si no la estamos reflejando, es porque obviamente hay algo que estamos desaprovechando. Siempre se critica, por ejemplo, del cargo que una persona tiene. Bueno, él tiene atribuciones legales para hacer esto. ¿Y por qué no lo hace? Es un poco lo que estoy diciendo, ¿cierto? Nosotros tenemos bendiciones en el Señor, pero tenemos que ocuparnos en eso. Por eso se acuerda que dice la Biblia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿cómo es nuestro andar en el Señor? Con nuestra comunión con el Señor, con nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras finanzas. Estamos viviendo como es digno del Señor. Entonces es importante, hermano, poder encontrar esto. ¿Sí? Adelante. Yo creo que mucho influye en la calidad de nosotros como cristianos, si somos carnales o somos espirituales. Así es. De eso depende nuestro andar en Cristo, porque si somos carnales vamos a andar siempre tropezados en cualquier cosa y vamos a andar tristes sirviendo al Señor, viendo todo malo, que toda la iglesia es mala, que toda la iglesia es pecadora, que esto y esto, porque nuestro corazón no está contento. Si somos espirituales, no nos importa lo que hagan los demás, me interesa lo que hago yo. ¿Qué estoy haciendo yo y cómo puedo ser ejemplo para mis hermanos? ¿Cómo les puedo enseñar a ellos a hacer las cosas y no quedarme sentada? Entonces, depende de eso, creo yo, si estamos o no visualizando las cosas que Dios nos da a nosotros como hijos de Él. Que muchas veces podemos pasar las bendiciones y nos quedamos con los puros problemas encima. Esa sería el fuerte. Bueno, un dicho en el mundo que tenemos tendencia. Bueno, se hace una prueba normalmente, y normalmente se hace una prueba en el matrimonio. Que cada uno escriba las cosas buenas de su cónyuge y las cosas malas. ¿Cuál es la lista más larga? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? Nuestra naturaleza tiene tendencia, ¿cierto?, a ver las cosas malas y no valorar las cosas buenas. Y debemos ocuparnos, como hasta la Biblia dice, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar. Y no significa, hermano, que no tengamos preocupación por cosas incorrectas o, ¿cierto?, el hecho de exhortarnos unos a otros y ministrarnos, ¿cierto?, para perfeccionar nuestra comunión con el Señor y reflejar que tenemos, ¿cierto?, un cuerpo que está vivo, que no está, ¿cierto?, enfermo. Debemos, ¿cierto?, ocuparnos en eso también, pero no debemos quedarnos trancados en eso. Porque en Cristo somos completos, pero sí en nuestra condición ahora estamos en un proceso de santificación. Algunos tienen, digamos, han crecido más en la fe que otros, y hay personas, como mi esposa mencionaba, que piensan que porque recién una persona ya es convertida, tiene que hacer toda una serie de cambios. Dios tiene que hacer cambios en la vida de las personas, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Es un crecimiento que es personal e individual. Y obviamente si una persona que es raquítica toda la vida no tiene cambios, es evidente que no es creyente. Pero siempre la Biblia nos da a entender que una persona que es convertida va a ir creciendo, ¿cierto?, hacia una madurez, hasta tener, ¿cierto?, esta condición de ser completos en Cristo Jesús. En Cristo tenemos una condición de ser completos, una posición, pero en esa condición tenemos que ir trabajándola para que realmente, y ese trabajo lo hace Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través, ¿cierto?, de la exhortación mutua unos con otros, a través de la oración, manifestando nuestra humildad delante del Señor, nuestra dependencia en Él para tratar con nuestra necesidad.
a través también de compartir el evangelio, porque Dios nos da una misión, no solamente perfeccionar nuestra vida, sino también perfeccionar nuestra obediencia a lo que Él nos dice. Así como Él tuvo amor por nosotros, Dios quiere que tengamos amor también por los demás que no conocen al Señor. Y debe ser nuestra oración. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo más sobre esto? La condición versus la posición. Paloma. Compartir más que nada algo que conversé con un amigo hace algún tiempo, que nos sirve como cristianos entenderlo bien. Si bien nuestra posición es ser santos, cuando se trata del progreso de santificación, a veces encasillamos algunos pecados como los más graves. Y nos cuesta de repente tener la autocrítica de que quizás hay hermanos que no tienen luchas iguales a las nuestras. Quizás hay hermanos que realmente tienen pecados financieros, por ejemplo, y yo no tengo pecados financieros, pero ese hermano tiene buen carácter y yo tengo pésimo carácter. Entonces Dios nos santifica de maneras individuales y nosotros deberíamos aprender a tener, a que el Señor nos dé convicción de pecado de manera individual, que es lo que decía un poco mi mamá. Porque si vemos que, no sé, un hermano está constantemente con pecados sexuales, pero yo en mi intimidad estoy siendo infiel al Señor en otras cosas, yo tengo que analizarme yo también primero. Y después, como dice el Señor, ver la paja en el ojo de mi hermano. Entonces, en el tema de la santificación progresiva es algo súper personal y que uno debería estar bien claro de que no todos tenemos las mismas debilidades que el Señor necesita tratar. Eso. Amén. ¿Alguien más quisiera compartir algo respecto al tema de la condición versus la posición? Ok. Amén. ¿Doctor? Sí. Bueno, yo Sí. igual después lo voy a llamar y todo para conversar en detalle, porque igual quedo como con dudas con respecto al concepto de condición. El tema es que entendemos que hay un proceso de crecimiento y creo que uno de los conflictos que tenemos de repente, a propósito de lo que decía la Palo, es que tendemos a pensar que este proceso de santificación ahora es como que le estamos pagando algo a Dios de vuelta, como que le estamos mostrando a Él, hoy Dios, qué bueno que me salvaste, mira, ahora te voy a mostrar todo lo que fue bueno, ¿por qué me salvaste? Entonces, ¿qué pasa? Que yo le decía a Becky, ¿por qué la iglesia está llena de fariseos, de legalistas y todo? Porque se toma este camino de santificación como una medida. Entonces nos empezamos a comparar con los demás. Ah, mira, él tiene X tema, entonces yo voy bien espiritualmente. Y resulta que cuando uno entiende la salvación de Cristo, que todo lo que Él hizo, además de su muerte que nos sustituye, todo lo que Él hizo en perfección se nos atribuye a nosotros. Entonces todo lo bueno que hagamos hoy día, en rigor no sirve de nada, no tiene ni un brillo, por decirlo. Solo es el aporte que damos en relación a, como fruto de que realmente hizo la obra en nosotros, Cristo hizo la obra en nosotros. Entonces, como recapitulando, el tema es que tenemos que preguntarnos qué nos está motivando ahora a crecer en este proceso, porque yo puedo engañarme. Yo creo que uno de los problemas graves que he visto a lo largo del tiempo es que nos engañamos nosotros mismos pensando de que estamos sirviendo a Dios, pero en realidad estamos usando a Dios para mostrarle a todos los demás que se puede llegar a cierto nivel espiritual, que algunos podemos alcanzar porque estamos más cerca de Dios y los otros no saben. Entonces, ¿qué pasa en este camino? Siempre se empieza a tirar, se empieza a mirar en menos al otro, y claro, como dice la Pablo, cada cristiano tiene su propia lucha. Hay cristianos que tienen vida así pésima en el pasado y que van a cargar con esas situaciones que le traen consecuencias futuras. Otros a lo mejor nacieron en una familia bien bonita y probablemente muchos problemas no tuvieron. Y quizás en ciertos aspectos se les va a hacer un poco más fácil el crecimiento cristiano. Pero yo creo que tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que me está motivando efectivamente a mí a crecer en este andar?
es efectivamente que amo al Señor y le sirvo porque me deleito en Él, o simplemente me estoy engañando y hay un mal entendimiento del Evangelio que quiere decir que, claro, Dios me salvó, ahora yo voy a esforzarme para mostrar que fue una buena decisión que Dios me haya salvado, una cosa así. Eso quería decir con él. Bueno, importante la motivación. Y normalmente la motivación es por la gratitud, ¿cierto? La gracia de la cual nosotros fuimos salvados. Ahora, no significa que uno no se involucre en su voluntad, porque la Biblia habla también de la obediencia a los mandamientos, ¿cierto? Una obediencia es motivada no porque, como yo digo, no va a caer un palo en la cabeza, sino motivados por el Señor. El apóstol dijo, el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir tiene que ver, ¿cierto?, con una respuesta al amor del Señor. Y eso es a través, ¿cierto?, de lo que es lo que la Biblia ya, ¿cierto?, nos ha dicho como evidenciar, ¿cierto?, una naturaleza diferente. Es como algo natural que va a suceder, ¿cierto?, para honrar el nombre del Señor. Bien, ¿alguien más quisiera agregar algo con toda libertad? Recuerde que estamos completos en Él. ¿Eh? Nada nos falta, pero sí debemos ocuparnos evidenciando que tenemos una vida nueva, ¿cierto? Y eso no para ganar, digamos, como ya cierto ha mencionado David, la salvación, algún atributo, cierta ventaja sobre otros, empezar a compararnos y caer, ¿cierto?, en lo que es el orgullo. Sino realmente mantenernos a raya para decir, soy lo que soy por la gracia de Dios. Si he crecido en algo, es por la gracia del Señor. Amén. No porque tenga ningún mérito. Y eso manifiesta la gloria de Dios. Amén. Bien, hermanos, si no hay más que compartir.